Entonces vamos a trabajar con álgebra, leyes de exponentes para empezar. Las leyes de exponentes son aquellas definiciones y teoremas que estudian a los exponentes a través de las operaciones de potenciación y radicación, ¿no? Cuando hablamos de potenciación, tenemos elementos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí una potencia b a la n igual a p, ¿no? Este b que aparece aquí es la base, ¿no? Se le llama base. Y puede ser un número real, ¿no? La base es un número real, ¿no? Por ejemplo, puede ser un medio, puede ser 0.45, puede ser 50, 20, o sea, cualquier número real positivo o negativo también, ¿no es cierto? Puede ser raíz cuadrada de 5, ¿no? Etcétera. N, ¿no? N, que se le llama exponente, es un número entero, ¿sí? Es un número entero. Y P, que se le llama potencia, bueno, es el resultado, ¿no? De multiplicar B n veces, ¿ya? De multiplicar B n veces, ¿no? Si B está a la 1, quiere decir que B lo multiplico una vez y me va a quedar B, así como está acá. Si B está a la n, multiplico B por B por B por B. ¿Cuántas veces? N veces. Cuando el exponente es 0, cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1, siempre y cuando el número sea un número real. ¿De acuerdo? Y sea diferente de 0, ¿ya? La base diferente de 0. Cuando el exponente es un número negativo, ¿no? Como en este caso, ¿qué se hace? Se invierte, ¿no? Se ponía 1 sobre b a la n y acá el exponente, cuando yo lo paso al denominador, ya es positivo. ¿De acuerdo? Teoremas. ¿Qué teoremas consideramos en lo que se refiere a leyes de exponentes, ¿no? Miren acá, en todos estos teoremas o propiedades, las bases son iguales, miren, x, las bases son iguales. Aquí en este caso, ¿no? Acá sí ya van a ser bases diferentes, pero si consideramos las bases iguales y tenemos x a la m y x a la n, cuando se están multiplicando dos potencias que tienen la misma base, ¿qué hacemos con los exponentes? Los exponentes se suman. La base es la misma, entonces ponemos la misma base, pero los exponentes se van a sumar, ¿ya? Los exponentes se van a sumar. Y cuando las potencias se están dividiendo, pero tienen la misma base, ¿qué hago con los exponentes? Los exponentes se van a restar, ¿ya? Siempre y cuando esta base no sea 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 a la n me da 0 y el denominador no puede ser 0 porque la división entre 0 no existe, ¿no? Ahora, en el caso que tenemos acá, en la columna derecha, tenemos ya bases diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí x y y, ¿no? Elevado a la n. ¿Qué voy a hacer aquí? Elevo, ¿no? Este producto x por y está elevado a la n. Entonces, ¿cómo lo puedo desarrollar? Cada uno de los factores lo puedo elevar a la potencia n, ¿no? Entonces, aquí x a la n, ¿no? Y y también a la n. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de multiplicarse se están dividiendo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Sería igual al cociente de x a la n y y a la n, siempre y cuando y no sea 0, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos la potencia de una potencia, ¿qué hago con los exponentes? Los exponentes se multiplican o también se pueden intercambiar, ¿no? También se pueden intercambiar. En la radicación tenemos los siguientes elementos, ¿ya? Este símbolo, ¿no? Este símbolo que está aquí, el símbolo se le conoce como el símbolo radical, ¿ya? Como el símbolo radical. Este n, ¿no? Este n viene a ser el índice, ¿sí? Y el índice tiene que ser un número natural, ¿ya? Natural, o sea, no negativo, como en la potencia sí podía ser negativo porque en la potencia era un número entero, acá no, acá es un número natural, mayor o igual que 2, ¿ya? Mayor o igual que 2, no puede ser 1. Entonces, un número natural mayor o igual que 2. A n se le llamaba índice, A viene a ser el radicando, ¿ya? Este A que está dentro del radical, se llama radicando, y R es la raíz enésima, ¿no? Enésima porque la potencia, el índice del radical, disculpen, el índice del radical es n, ¿no? Por eso es la raíz enésima. Cuando el exponente dice, bueno, volviendo un poco de la potencia, cuando el exponente es una fracción, entonces, ¿cómo se escribe esto, no? Este n vendría a ser el índice del radical y este m es la potencia de x, ¿no? Que es la base.
yo lo escribo así. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción de exponente, entonces ahí tenemos una potencia y un radical, ¿ya? El denominador me va a indicar el índice del radical y el numerador la potencia, ¿no? El exponente de la potencia. Acá tenemos algunos teoremas adicionales concernientes a radicación, ¿sí? Por ejemplo, la raíz enésima de X y la raíz enésima de Y, que nos damos cuenta aquí que el índice son iguales, ¿no? Los índices son iguales, ¿sí? Los radicandos son diferentes, porque uno es X, el otro es Y, pero los índices son iguales. Entonces yo puedo escribirlo eso en una sola raíz enésima, ¿ya? De X por Y, ¿sí? De X por Y. Ahora, ¿no? Cuando en vez de multiplicarse, estas raíces se están dividiendo, pero tienen, miren, tienen el mismo índice, lo puedo escribir también en una sola raíz, ¿no? De X sobre Y. Y la raíz de una raíz que hago con los índices se multiplican y se puede hacer uno solo, ¿no? Se pueden intercambiar también, así como las potencias, ¿ya? Ok, vamos a borrar para continuar. Dice, simplifiquen la siguiente expresión, el primer ejercicio, ¿ya? Vamos a simplificar la expresión. Entonces ponemos acá solución. Entonces 2, 4 menos 2m por 2 a la m más 3 por 2 a la m más 4. ¿Qué hago con los exponentes, chicos? Porque nos podemos dar cuenta que tenemos la misma base. Se suman. ¿No? Se suman. Entonces, Se suman los esto exponentes. sería exactamente 2 a la 4 menos 2m más m más 3, ¿no? Más m más 4, ¿no? Entonces aquí yo digo m más m, 2m, menos 2m se simplificaron, ¿no? ¿Qué me quedó? Me quedó 2, 4 más 3 sería 7, más 4, 11, ¿no? 2 a la 11, ¿no? Y ese sería el resultado, ¿sí? Aquí está conmigo. El segundo ejercicio es este, ¿ya? 2. Acá abajo le vamos a poner solución. Solución. Muy bien. Vamos a volver a copiar. Entonces tenemos nosotros 2 a la m más 3 sobre 2 a la m menos 3. ¿Qué hacemos ahí, chicos? Cuando tenemos Se la resta. misma base, se restan. Perfecto. Sale 1. 2, a ver, vamos a ver. M más 3. 2 a la sexta sería. Menos, pero ese ponemos entre paréntesis, ¿ya? 2 a la Para no sexta confundirnos sale con los signos, ojo. ¿Ya? M menos 3, ojo con los signos, ¿ya? Entonces sería 2, M más 3, menos por M, menos M, y menos por menos, más, ¿ya? Más 3, ¿sí? Ojo por ahí. Ajá, se van las M's, y me quedaría 2 a la sexta, como dice su compañero. ¿Y cuánto es 2 a la sexta? 128. 128. 128. 64, ¿me sale bien? 64 es. Ya. 64, sí. 64. Sí, correcto, 6-4 es. Muy bien. Punto, Listo, punto, ¿ya? punto. Entonces ponemos aquí 5. 5 a la X, como luego hoy es domingo, ya nos desconectamos, ¿no es cierto? Ya. 5 a la X más 3. Terminada la clase ya no quieren saber nada ya de la universidad, seguro. Por eso los foros los vamos a hacer durante la clase, ¿ya? Para que cuando termine la clase ya no tengan ninguna actividad, ¿ya? Y aquí les ponemos los foros. Sí, R. sí. Porque hoy es domingo, pues chicos, ya a ver, sumamos ahí, ¿ya? Entonces, aquí sumamos, ¿verdad? X más 2, ¿sí? Más X más 3, ¿ya? Vamos por parte, ¿no? Porque algunos seguramente si lo sumo y resto al toque, sí está bien, ¿no? Está bien. Si ya manejan, está bien, ¿no? Pero si no, vamos por partes, porque a veces es preferible ir lento, pero vamos seguros aquí, ¿no? Ya. Entonces acá sería X más X, 2X, ¿no? 2X. Y 2 más 3, 5, ¿no? 5. ¿Ya? Y acá sería 2X más 1, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos aquí?
Se va a restar. Restan es Restamos, ¿no? Sería 5 a la 2x más 5 menos 2x más 1, ¿ya? Entonces aquí sería 5, 2x más 5 menos 2x menos 1. Por eso, cuidado, yo siempre pongo el paréntesis antes del signo menos por los signos, ¿ya? No se olviden del paréntesis. Se le haría 5 a la cuarta. 5 a la cuarta. ¿Cuánto es 5 a la cuarta? Aquí se van 2x. 625. 125. 625. 625. Excelente, 625. Muy bien, ahí está. Entonces, esa sería nuestra respuesta, 625, ¿ya? Vamos a poner ahí el valor de f, dice por aquí. Ahí está, ¿ya? Voy a ponerle aquí solución. Solución. ¿Ya? Hallamos el valor de f. Entonces, f sería igual. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a copiarlo primero. 2 a la x más 3 más 36, 2 a la x menos 2, ¿ya? Sobre 2 a la x más 5 menos 2 por 2 a la x más 3 menos 4 por 2 a la x más 1 menos 6 por 2 a la x menos 1, ¿ya? Es todo el ejercicio. Entonces vamos a poner acá, ¿ya? F sería, vamos a ver, vamos paso por paso, ¿ya? 2 a la x más 3 lo dejamos ahí, ¿ya? Pero 36 es 9 por 4, ¿no? 36 es 9 por 4, ¿sí? Y ese 4 es 2 al cuadrado. igual a 2 al cuadrado. Entonces ahí sumando y me quedaría simplemente 9 por 2 a la x, ¿sí? O si no le ponemos así, mejor vamos por pasitos, se me vayan a confundir. Entonces vamos a poner 9 por 2 al cuadrado, ese sería el 36, por 2 a la x menos 2, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá 2 a la x más 5, bien, menos, aquí sumo los exponentes, ¿no? ¿Sí? Como tienen la misma base. Dice, pero ahí no hay exponentes. Sí, hay exponentes. X ¿Cuál más sería el 4. exponente aquí? 1, ¿no? Ajá, y me quedaría, como dice su compañera, 2 a la x más 4, ¿ya? Menos, ese 4 es 2 al cuadrado. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Dirán, pero va pasito por X más pasito. 3. Ya, y acá, ajá, exactamente. Y acá el 6 es 2 por 3, ¿no? 3 por 2 a la x menos 1, ¿ya? Ahí, vamos a ir paso por paso, ¿ya? Porque algunos pueden no recordar tan rápido, algunos les hace más difícil, a otros más fácil, nos apoyamos a ella. Entonces sería 2 a la x más 3 más 9 por 2 a la ¿cuánto? 2 a la ¿cuánto? 2 a la ¿Qué hago? X. A A la la X. X. ¿No? Se va el 2 con el A la menos, X. a la x, ¿no? 2 a la x más 5 menos 2 a la x más 4 menos 2 a la x más ¿cuánto? Sumamos aquí. Más 3. A la x más 3, ¿no? Menos 3 veces, aquí sumando 2 a la X. 2 a la x nada más, ¿no? Porque aquí es como si tuviésemos, tenemos, mejor dicho, tenemos la unidad. Entonces, por 2 a la x. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos factor común, ¿no? ¿Quién sería el factor común en el numerador? 2X más 3. Factor común. Solo 2X. Solo 2X. 2 a la x. Cuando se saca el factor común, se saca la potencia con su menor exponente, ¿ya? La potencia sería 2, y el menor es 2 a la... Tenemos 2, es que tienen la misma base, ¿no? Pero tomamos de los dos el que tiene la menor potencia. ¿Cuál es la menor potencia? ¿X más 3 o X? X. X. O sea, 2 a la X, ¿ya? Y acá adentro, ¿qué me va a quedar? El 2 al cubo más 9, ¿sí? Ahí está. En el denominador lo mismo. Vemos todas las potencias. X más 5, X más 4, X más 3 y X. ¿Quién sale?
X. 2x. 2 a la 2X igual. 2x. Ya me queda 2 a la quinta, menos 2 a la cuarta, menos 2 al cubo, menos 3, ¿sí? Y se va a simplificar 2 a la X, 2 a la X, y ahora sí, 2 al cubo, ¿cuánto es? 7. 8. 8. 8 más 9. Y en el denominador, 2 a la quinta, 64. 32. 32. 2 a la cuarta, que es 16, menos 8, menos 3. ¿No? Ya, entonces 8 más 9 sería 17, ¿no? 17. 32 menos 16 me queda 16, ¿no? 16 menos 8, 8. Menos 3, 5. 5. 17 quintos. Entonces, la respuesta sería 17 quintos. Ahí está. Pero así. Ve. Aquí tenemos bases diferentes, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí solución, ¿ya? Solución. Menos mal que estoy preparada. Yo aquí tengo mis ejercicios. A ver, solución. Ya, ahí está. Entonces, y ya va a ser igual a 21. 21 es, descomponemos en sus factores primos. 7 por 3. 7 7 por 3. Entonces lo ponemos aquí, 7 por 3 elevado a la sexta. ¿Ya? 35 por 5. ¿no? 7 por 5. Ok, elevado al cubo. Y 80. 8 por 10. 8 por 10, ya dijo su compañero 8 por 10. Pero el 8 es 2 al cubo, ¿sí? Sí. Y el Ajá. 10 es 2 por 5. 2 por 5. Pues aquí me quedó 2 a la cuarta por 5, ¿sí? Ajá. Ya. Entonces el 80, 2 a la cuarta, ya no se puede descomponer más, por 5, todo al cubo. ¿Ya? El 15, 3 por 5. 3 por 5 a la cuarta. El 14, 7 por 2. 2 por 7, 7 por 2 a la 9. El 30, 15 por 2. 15. ya 15 por 2, bien. Pero el 15, ¿cómo lo puedes componer? 3 por 5. 3 por 5 por 2, ¿ya? Así queda. 3 por 5 por 2. Se descomponen factores primos, ¿ya? Hasta que ya no se puedan descomponer más. Ya, ahora sí. Sería 7 a la 6, por 3 a la 6, por 7 al cubo, por 5 al cubo, por 2 a la ¿cuánto? Por 2 a la 12. 12. Ajá, 12. Y por 5 al Cubo. Al cubo. Muy bien, excelente. Atento, ya. Acá sería 3 a la cuarta. 4. 3 a la cuarta, 5 a la cuarta. Cuarta. 2 a Ajá. la 9, 7 a la 9, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Ya? Continuamos acá. Entonces sí sería igual. Entonces aquí y ahora sí, buscamos las que tengan bases iguales. 7 a la sexta, 7 al cubo. ¿Cuánto me quedaría ahí? 7 a la 9. A la 9. 9. A ver, ¿qué más tenemos por acá? 5 al El cinco. cubo. El 5, ¿no? El 5 al cubo, 5 al cubo, 5 a la sexta. 5 5 a a la la sexta. sexta. Salió, a ver, que salió con amarillo. 5 a la sexta. Y luego el 3 a la sexta, 2 a la 12, ¿no? En el denominador ahora vamos con el 7. 7, 7, El no, 3. hay uno. Solamente hay uno. ¿No? Espere, para ponerlo del mismo color para que quede. Entonces aquí sería 7 a la novena, ¿no? 7 a la 9. El 5, a ver, 5. 5 a la sexta. 5 a la sexta. Y claro, ¿no? 5 a la cuarta y 5 al cuadrado sería 5 a la sexta, ¿ya? 5 a la 3 a Quedaría la dos. sexta. 3 a la Sexta. ¿no? 3 a la sexta y 3 2 a la sexta. 2 al 11. 2 a la onceava. al 11. 2. al once. Simplificamos. La respuesta es 2. Solo Se queda van, 2. se van, se van, se van. Y aquí, claro, porque ¿qué hacemos con los exponentes?
Ah, Restan. Se restan, ¿no? Sería 2 a la 12 menos 11, ¿no? Entonces me queda 1. Acá. Y 2 a 2. la 1, 2. Listo. Muy bien. Ah, nos estamos olvidando de algo. No hemos hecho ejercicios con radicales. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver. Entonces aquí sería 20. ¿Cómo descompongo 20? 4 por 5 5. por 2. 5 por 2 al 5 cuadrado. por 2 al 5 cuadrado. por 2 al cuadrado. Ahí está bien, ya. 2 al cuadrado por 5 a la n más 1, ya. A la n Ujú. más 1. Ya, el 4 sería 2, ¿no? 2 al cuadrado Ujú. a la n más 2, ¿no? Más 2 a la 2n más 2, ¿ya? Aquí sería raíz enésima. ¿Ya? Aquí sería 2 a la 2n más 2, ¿no? Porque multiplica. Este 2 se multiplica con el n más 1, ¿ya? Por 5 a la n más 1. ¿De acuerdo hasta ahí todos? Sí, profe. Sí. Sí, de acuerdo. Acá sería 2 a la cuánto. A ver, 2 a la cuánto. La 2n más 4. 2n más 4. Más ¿ya? 4. Más 2 a la 2n Más 2. más 2, ¿ya? Y veo que el 5 no se va a poder simplificar. Bueno, ya. S. Entonces aquí me va a quedar. Saco factor común, ¿ya? En el numerador no, ahí nomás lo dejo igual, ¿no? En el numerador lo dejamos igual. Ya. En el denominador sí. ¿Cuál sería el factor común? 2 más 2. 2 a la 2n más 2. Perfecto, no se toma el menor exponente. ¿Y qué me quedaría en el primer término? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿no? Y en el segundo, 2. 2 a la 1. 1. 2 a la 1. 1. Ya, entonces aquí Esa les partecita voy a- repiten que no lo ¿Por entendí. qué? ¿Por qué, profe? Repite, Miss, porque no lo entendí. Es que esto aquí, a ver, vamos a agrandar esto aquí. Esto es como si tuviera 2 a la 2n más 2 por 1. No por 2 a la 1. Usted me dicen que queda 2 a la 1, está así, no es cierto, es por 1, ¿sí? Si se va ¿qué me queda? La unidad. ¿Sí? Sino que no se pone. No se pone el 1. Sigo sin entender, Miss, ¿por qué el 1? A ver. ¿Por qué se va la Regresa un 2n más poquito. 2? A ver. Vamos a recapitular aquí. Vamos a sacarlo acá aparte, ¿ya? Acá aparte. 5, pues. N. Más 2 a Sería la 2n más 5 2, ¿ya? al Esto es como si tuviera así, N más 1 sobre 2 más 5. ¿verdad? Así, ¿sí? ¿Ya? Sale factor común 2 a la 2n más 2. N. 5. Si en el primer término se va el 2 a la 2n más 2, ¿qué me queda? Queda 5. La No, respuesta es 5. espérate, no vayas muy rápido, no vayas muy rápido. Ya él ya sacó la respuesta, pero los demás, a ver, 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Si sale ese, me queda 2 al cuadrado. Ese es en el primer término. Vamos al segundo término. Si se va si lo saco como factor común, ¿qué me va a quedar? Si ese se va, ¿qué me queda? Me quedará 1. 2, no, porque ustedes no están viendo el 2, ¿no? Porque si usted me dice el Uno. 2, es como que si hubiera un 2 aquí. Un 2 a la 1, y no hay 2 a la 1. ¿Quién hay? 1. Un 1. 1 por 1. Ajá, por 1. Porque 2 a la 2n más 2 es igual a 2 a la 2n más 2 por 1. Exacto. No es por 2 a la 1, ¿no? Porque ya es otra cosa. ¿Sí? Es 1. ¿Sí? Es como si yo tengo 5, es igual a 5 por 1. 1000 es igual a 1000 por 1, ¿no? Y así. Entonces me queda el 1. ¿Sí? Entonces acá ya sería ¿cuánto? 2 a la 2n más 2 por 5. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo aquí, a ver. 14 más 2. Ya saco factor común 2, ¿ya? Quiero factorizar. O 14x más 2, ¿ya? Saco factor común 2. Del primer término aquí, ¿qué me va a quedar? 7. 7x. 7x. Y del segundo, ¿qué me queda? 1. 1 mismo. 1, ¿ves? 1. No me queda 2, ¿no es cierto? 1. Así es. Pues que sale ¿qué me queda? La unidad.
Porque a la hora de multiplicar sería 7 por 2 por 7x, 14x. Más 2 por 1, 2. Porque si yo le pongo 2 aquí, va a ser 2 por 2, 4, y ya no serían iguales. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien. Ahí espero que esté claro, ¿sí? Entonces aquí ya está. Entonces aquí sería raíz enésima de 5 a la n más 1 entre 5, ¿no? Me quedó 5 aquí. Muy bien. ¿Qué hago con los, restamos, ¿no? Sería raíz enésima de quién? 5 a la n 5 más 1 menos 1. menos 1. Menos 1. Queda De 5. Menos 5, 1. n más 1 menos 1. Ajá, se queda así, a las 5n. Y luego, ¿qué se hace? Se pone en forma de fracción, ¿no? Sería 5 a la n sobre n. Y n sobre n es 1, ¿no? 5 a la 1 y me queda 5. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Vamos a trabajar con lo que es un vector, ¿ya? Con lo que es un vector. Yo creo que algunos se han escuchado, ¿no? O han trabajado en algún momento con vectores, ¿verdad? Si nos pedirían definir un vector, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué sería un vector? Aquí tenemos la gráfica de un vector, ¿no? Vamos a ver aquí, a ver. Esa es la gráfica de un vector, ¿no? Este que está aquí es un vector, ¿no? Aquí. ¿No? ¿Qué es un vector? ¿Qué estoy graficando cuando grafico un vector? Una línea, ¿no? Un segmento de recta, una línea, ¿no? Un segmento de recta, pero que tiene cierta particularidad ese segmento de recta, ¿no? Tiene, como lo está indicando aquí en el texto, tiene un origen, ¿no? O punto de aplicación, que sería este puntito que está aquí. Tiene una dirección del vector, ¿no? Tiene una dirección, ¿ok? Y tiene un módulo o magnitud del vector, ¿no? Tiene una magnitud que es la longitud de ese segmento de recta, ¿no? Llamada magnitud, módulo o norma también, ¿no? En algunos textos le llaman norma. Muy bien. Los vectores tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hay magnitudes, ¿no? Que se le llaman magnitudes vectoriales. Dentro de las magnitudes vectoriales tenemos, por ejemplo, la fuerza, ¿no? La fuerza, porque si yo quiero, por ejemplo, mover, si yo tengo una caja por aquí, ¿no? Vamos a poner que por aquí tengo una cajita que está aquí, ¿no? En un determinado espacio, y yo la quisiera mover quizás por aquí, ¿no? Pues para moverla, ¿no? Porque quizás me está molestando el camino, entonces yo quiero mover de aquí hasta acá, ¿no? Yo la quiero mover así. Ahora, para moverla yo tengo que aplicar una fuerza, ¿verdad? Tengo que aplicar una fuerza sobre ella. Ahora, ¿esta fuerza la podría aplicar así? No. No, no es cierto. Si la aplico así, tampoco, ¿no? Entonces, esa fuerza tiene que tener una dirección y tendría que tener un sentido, ¿no? Tendría que tener la misma dirección, ¿cómo se llama? ¿No? Digamos, de la posición en la que yo la quiero poner, ¿no? Y además tendría que tener, ¿cómo se llama? Digamos, ser lo suficientemente para que la pueda mover, ¿no? Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial también, ¿no? La fuerza, la velocidad, son magnitudes vectoriales, ¿no? Magnitudes no vectoriales, por ejemplo, tenemos la longitud. La longitud no tiene dirección ni sentido, ¿no? La masa tampoco, ¿no es cierto? Pero la fuerza sí, ¿no? La fuerza sí, porque es importante la dirección y el sentido en el que yo esté aplicando, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo se representa un vector, ¿no? Un vector tiene un origen, una dirección y un módulo. Estamos trabajando, como ustedes pueden ver, vectores en R2 aún, ¿ya? En R2. En R2, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí el plano en la gráfica, si ustedes se pueden dar cuenta, acá tengo el eje X, ¿verdad? Y el eje Y, ¿sí? Muy bien. Hay dos vectores que son muy conocidos, que se le llaman los vectores canónicos. Le hago referencia a eso porque ya están presentándose aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los vectores canónicos. ¿Alguien conoce los vectores canónicos de R2? Son aquellos vectores que tienen longitud o norma 1, que van en dirección del eje X y del eje Y. ¿Cuáles son? Y de coordenadas 1,0 y J de coordenadas 0,1. ¿Ya? Que están aquí, por ejemplo, ¿no? Y
¿Ok? Esos son los vectores canónicos. Vamos a hacer la gráfica aquí, a ver, acá. Ya. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Ya? Entonces, los vectores canónicos son aquellos vectores que tienen dirección 1. ¿Ya? Dirección 1. A ver, vamos a ponerlos acá. Disculpen, longitud 1, ¿ya? Aquí hay uno. Vamos a dibujar aquí el otro. Aquí tenemos este I. ¿Ya? Y aquí estaría J. ¿Ya? J. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que acá ya está 1, ¿no? Aquí estaría 1, aquí también estaría 1, ¿ya? ¿Cuáles son? Y tendría coordenadas 1,0 y J también, 1,0, 0,1. Ahora, cualquier vector o punto de R2, por ejemplo, X, Y, yo lo puedo escribir así, ¿no? X, 0 más 0, y, ¿verdad? Hasta ahí es 1, tanto I como J, esos son los vectores canónicos, que en algunos textos también nos pueden encontrar como E1, ¿no? E1, y le ponen aquí a J E2 también hay esa notación, ¿ya? Por eso les digo, si es que en algún texto encuentran E1, E2, se está refiriendo a los vectores canónicos, ¿ya? Entonces, cualquier vector de R2, X, Y, lo puedo expresar así, ¿no? X, 0 más 0, Y. Aquí saco factor común X, me quedaría 1,0. Y aquí saco factor común Y, me quedaría 0,1. Entonces aquí yo puedo escribir X, ¿quién viene a ser este? Este viene a ser Y, ¿no? Y 0,1 es J, ¿no? Por eso es que yo digo que cualquier vector de R2 se puede expresar en combinación lineal de X y de J. Por ejemplo, menos 2,4 lo escribiría como menos 2Y más 4J, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier vector de R2 se expresa en combinación lineal de los vectores canónicos. Son vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados, ¿no? Y en la dirección del eje X, y Y en la dirección de, y J en la dirección del eje Y, ¿no? Vectores unitarios, ¿qué quiere decir? Que tienen norma, magnitud 1, ¿ya? Entonces, les decía, ¿no? Porque acá tenemos el vector A, ¿no? El que está de azulito, que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva de azul, este es el vector A. El vector A, ¿no? Es, si ustedes ven en la gráfica, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está 6. Entonces sería 7,6. 7,6. Ajá, aquí está el eje X, el eje Y. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Se escribe 7i, ¿no? Más 6j, ¿no? Dice, todo vector puede considerarse como la suma de dos componentes, a cada una de las cuales se encuentran sobre el eje X y el eje Y. Y a estos números, ¿no? Aquí 7 y 6 se le llaman las componentes. 7 sería la componente de A sobre el eje X, por eso se le pone AX, ¿no? Y 6J sería la componente sobre el eje Y, ¿no? 6J. ¿Sí? Por eso es que aquí le ponen, ¿no? AX, que sería la componente sobre el eje X, sería 7i. Y AY, que es la componente sobre el eje Y, es 6J. ¿De acuerdo? Un vector, ¿ya? Queda representado por su magnitud y su dirección. ¿Ya? Un vector queda representado por su magnitud o su dirección. Vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a dibujar un vector, ¿ya? Vamos a dibujar un vector. Primero aquí los ejes coordenados, el eje X, el eje Y. ¿Ya? Entonces acá vamos a dibujar un vector. Aquí está el vector A. Vamos a dibujar el vector A. Ya. Entonces, su dirección queda determinada por el ángulo que va desde el semieje positivo de X, porque hay dos semiejes, ¿no? Cuando yo dibujo el eje X, este es el eje X, este es el semieje positivo, este que está aquí es el positivo, ¿no? Y el que está acá es el semieje negativo. Entonces, ¿cómo se mide la dirección del vector? Vamos desde un ángulo que va desde el semieje positivo hacia el vector, ¿no? Pero si el vector estuviese por acá, ¿no? Va desde aquí hasta acá, ¿ya? Ahí hay un ángulo, ¿no? Este es el ángulo que me da la dirección, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver aquí. Entonces aquí voy a el ángulo sería este, ¿no? Ahí estaría el ángulo.
¿Ya? Ahora, la longitud del ángulo, la norma del vector, se representa así, ¿no? ¿Sí? La norma, ¿no? Esta sería la longitud del vector, que puede ser 3 unidades, 4 unidades, 1.5 unidades, ya depende de cada vector, ¿no? Yo a partir del punto final, porque este vector empieza en el origen, ¿no? Es un radiovector, ¿no? Cuando el punto inicial del vector es el origen, se le llama radiovector, ¿no? Pues muy bien, aquí trazamos una perpendicular hacia el eje X y he formado un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Ya? Un triángulo rectángulo, el origen aquí le vamos a poner H y aquí le vamos a poner P. Ahí he formado un triángulo rectángulo OPH, ¿no es cierto? Tengo las componentes, ¿ya? Esa sería la componente sobre el eje Y a Y, ¿no? Esta longitud sería esa componente y ese sería AX, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. Entonces ahora, yo les pregunto, A, ¿no? El vector A sería AX, AY, ¿no? Eso ya lo hemos puesto anteriormente, ok. Pero, si yo calculo el seno de tita, recuerden que el seno es cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? ¿Quién es el cateto puesto en ese triángulo? A tita. Ayer. X. Ayer. Sobre el módulo, que sería la hipotenusa, ¿no? De A. A. Multiplicamos, entonces a Y me quedaría el módulo de A por el seno de tita, ¿sí? ¿Ya? Lo mismo con el coseno. El coseno de tita sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería AX, ¿no? AX sobre el módulo de A. Despejo AX sería el coseno por el módulo de A. Entonces, a la hora de reemplazarlo aquí, AX, ¿quién viene a ser AX? Coseno de tita por el módulo de A. Coma. AY, ¿quién es? El módulo de A por el seno de tita. Saco factor común. ¿Qué se repite? El módulo de A. Módulo de A, ¿no? Vamos a sombrearlo aquí. El módulo de A y módulo de A. Sacamos del factor común el módulo de A. Entonces me quedaría, lo voy a seguir acá porque no hay espacio. Módulo de A. ¿Por quién? Por el coseno, coma, seno. Por eso se dice que, ¿no? Miren aquí. Y entonces ya conozco el vector. Si yo tengo el módulo y su dirección, porque tita es la dirección, me da la dirección, entonces ya estaría yo conociendo el vector, ¿no? Por eso es que en algunos textos lo ponen así, ¿no? A queda por su módulo y le ponen así, ¿no? Y su dirección. Esto que está aquí, esto coseno, coma, seno, se representa así también, ¿no? Así, ¿no? Así. Este sería coseno, coma, seno, ¿no? Ya está ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Miss, no, me quedé en la parte cuando estaba explicando del seno. La función seno. Aquí. Sí, Miss, ahí. Ya, es que seno de un ángulo, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, aquí, ¿no? Estamos aplicando ahí razones trigonométricas. ¿Quién es el cateto puesto aquí en el triángulo? El que está al frente del ángulo. Ese es el cateto puesto. El que está al frente es el cateto opuesto, ¿sí? El que está al costadito sería el cateto adyacente, ¿no? Y este que está acá en la diagonal sería la hipotenusa, ¿ya? Y seno, ¿no? Está definido así. Seno está definido como cateto puesto sobre hipotenusa. Nada más estoy reemplazando. ¿Quién es el cateto puesto? AY. ¿Quién es la hipotenusa? Módulo de A. Y luego estoy pasando a multiplicar, ¿no? Módulo de A por seno me da AY. Ahora el coseno. ¿Quién es el coseno? El coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente que es AX y la hipotenusa que sería el módulo de A. Despejo a X sería coseno por el módulo de A. Y luego lo reemplazo aquí, ¿no? Aquí estamos reemplazándolo, ¿sí? ¿De acuerdo? En el caso del módulo de A, ¿usted le aplicó que la hipotenusa es el módulo de A o ya es general? No, es que esa es la longitud del vector. Ya entonces la longitud siempre va a ser módulo. Claro, es que está definido Ajá. así. El módulo de A es la longitud del vector, también llamado norma o magnitud. Ok.
¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro o lo vuelvo a explicar? ¿Está claro? Si no, no me lo... Una vez más, profesora, puede, por favor. Ya, lo voy a sacar de esta pizarra y lo voy a explicar en la otra pizarra para que les quede, porque en esa pizarra no queda nada, ¿ya? Vamos a aplicarlo en esta pizarra, ¿ya? Entonces, vamos a ordenarnos por aquí. Espérense. Aquí. Entonces vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar aquí. Tan, tan, tan. Dibujamos un vector por aquí, ¿ya? Un vector por aquí. Este era el eje X. Este era el eje Y. Como que el café de la mañana me ha hecho dar bastante calor. A ver, vamos a ver acá. Aquí el vector A. Aquí, vector A. ¿Ya? Este es el vector A, pero esta longitud, la longitud desde el origen hasta el punto P es el módulo del vector, ¿no? Entonces este sería, si hablo de longitud, sería el módulo del vector, ¿ya? ¿Sí? Si yo la mido, no traigo una regla y mido de 0 a P, ese sería el módulo de A, ¿ya? La dirección que me la da, el ángulo que va desde el semieje positivo de X hacia el vector, ¿ya? Desde ahí, en esa dirección, ¿ah? No así, sino en la dirección. Empiezan desde el semieje positivo hacia el vector. Y ahí me sale un ángulo. Ese me da la dirección del vector. ¿De acuerdo? Luego trazo desde el punto final del vector, que sería el punto P, hacia el eje X, una perpendicular. Y está aquí. ¿Ya? Recuerden que aquí esta longitud, aquí pongo un punto H, de O a H, ¿quién sería? La componente sobre el eje X. AX. ¿Ya? Y acá, ¿sí? La longitud acá sería AY, ¿no? Porque aquí estaría Y. Pero como ese es un rectángulo, las longitudes son iguales. Acá también sería Y. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, Miss, claro como el agua. Entendido, Virgen. Muy bien. Ahora voy a sacar acá el, ¿cómo se llama? El triángulo, ¿ya? Vamos a sacarlo aquí, el triángulo. Hemos formado un triángulo rectángulo. O, P, H. Aquí está el ángulo. Recuerden siempre que dependiendo del ángulo yo pongo los cateto opuesto, cateto adyacente, porque si cambio el ángulo cambia todo esto. El que está al frente es el cateto opuesto. El que está al costado es el adyacente, ¿no? Y el que está en la diagonal, que es el mayor, es la hipotenusa, ¿no? Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? AY. ¿Quién es el cateto adyacente? AX. ¿Quién es la hipotenusa? El módulo de A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las razones trigonométricas, por ejemplo, seno de tita. Seno es por definición cateto opuesto sobre hipotenusa. Y nada más reemplazo. Ah, el cateto opuesto es a Y. Y la hipotenusa es el módulo de A. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué hago? Pasamos a multiplicar este módulo de A con el seno de tita. Y me quedaría AY. Entonces, seno de tita multiplica el módulo de A y acá me queda AY. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, el coseno de tita, ¿cómo está definido? Ah, yo sé, porque a mí me enseñaron en el colegio que es el cateto adyacente sobre el hipotenusa. Voy a mi triangulito y digo, ¿quién es mi cateto adyacente? A esa X. Le pongo a X. ¿Quién es mi hipotenusa? El módulo de A. ¿Ya? Entonces aquí, este pasa a multiplicarme el módulo de A con el coseno. Entonces yo digo, coseno de tita por el módulo de A me va a dar a Y. A X. Listo. Ahora yo recuerdo que el vector A, hemos dicho hace ratito, ¿no? Borré la pizarra, me hubiera hecho acá, que es AX, AY, ¿no? ¿Y AX quién es? AX me quedó seno de tita por el módulo de A. ¿Y AY quién me quedó? Coseno de tita por el módulo de A. ¿No? Saco factor común porque me doy cuenta que se repite módulo de A y módulo de A. Entonces, hago lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí saca módulo de A y aquí me queda seno, coseno, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, algunos textos lo van a encontrar así. En algunos textos lo encuentran así.
Así, ¿no? Queda definido el vector, por eso decimos que el vector queda definido por su magnitud y por su dirección, ¿no? Tengo dirección y magnitud, ya tengo el vector, ¿ya? Pero Muy X es coseno, no es seno. Ay, en uy, el resultado. gracias, ahí me he equivocado. Excelente apreciación. A ver, están atentos ustedes. Ok, perfecto. Miren, si no nos iba a quedar mal nuestro ok. Coseno y seno, gracias. Muy bien, ahí está. Pero falta otra cosita que agregar, ¿vean? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido a y entre ax? A y era, aquí está, seno sobre su módulo, ¿no? ¿Ya? Seno. Y ax era Coseno. sobre su módulo. Puedo simplificar, ¿no? Simplifico el módulo, ¿no? Se va módulo de A, módulo de A. Y seno sobre coseno, ¿quién es? Seno sobre coseno. ¿Qué función trigonométrica me da seno sobre coseno? A ver, dame un Tangente. ratito. Tangente. ¿no? Tangente. Me da la tangente de Tangente. tita. Miren, entonces aquí la tangente de tita sería AY sobre AX. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que tita sería el arco tangente de AY sobre AX. Por ejemplo, ya vamos a poner aquí un ejemplo. ¿ya? Un ejemplo. Si yo tengo el vector A, ¿ya? Que sea 3,4. Me piden calcular su dirección. ¿Quién me da la dirección? Tita. Tita me da la dirección. Entonces, tita, ¿qué sería igual? A ver. Sería arco tangente, o también algunos en lugar de escribir arco tangente le ponen tangente a la menos 1. ¿no? Es lo mismo. ¿De quién? De AY, que sería 4, sobre AX, que sería 3, ¿no? ¿Y cuánto es el arco tangente de 4 tercios? ¿Qué ángulo su tangente es 4 tercios? 37. 37 es 3 cuartos, sería el complementario. 53. 53, ¿no? Entonces, la dirección 53. 56. Quiere decir 53, ¿ve? Y encontramos la dirección, ¿ve? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo claro entonces? ¿Puedes repetir ahí cuando quedaste en la tangente de AY sobre AX? Sí, el A34. ¿Aquí? ¿En el ejemplo o acá? En el ejemplo. Ahí, claro, Acá todo ya. eso. Aquí nada más estoy reemplazando. Miren, en la parte de acá, aquí. A y sobre a x estoy reemplazando. ¿Quién era y? Aquí lo tengo. A y es seno por el módulo de a. ¿no? Aquí está. A x, ¿quién es? Coseno por el módulo de a. ¿Sí? Se va el módulo de a y me queda seno sobre coseno. Y en trigonometría yo sé que seno sobre coseno me da la tangente. Entonces la tangente de tita sería y sobre ax. Entonces si quiero despejar tita, ¿no? Sería el arco tangente de AY sobre AX. ¿sí? Arco tangente o tangente a la menos 1, como lo quieran poner, es lo mismo. La notación es lo de menos. Algunos textos lo ponen como arco tangente y algunos como tangente a la menos 1, ¿ya? Es lo mismo. Y acá está el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Si A es 3 cuartos, entonces tita sería el arco tangente de 4 tercios. Ustedes se preguntan, ¿qué ángulo? Su tangente es 4 tercios a 53 grados. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, si B, el vector B, ya es igual, ejemplo 1, ejemplo 2. Es igual, por ejemplo, a ver, ¿qué le ponemos? 5 octavos. ¿Cuánto? 5 octavos. 5 octavos y el otro, Medio. un medio. Ya, entonces tita sería el arco tangente de quién de 5 octavos sobre un medio. No, de un medio sobre 5 octavos. Es AY sobre AX. Un medio sobre 5 octavos. ¿ya? 5 octavos. ¿sí? Entonces aquí sería 8 sobre 10, ¿no? Arco tangente. Tangente a la menos 1 de 8 sobre 10. Simplifico. Ya me quedaría tangente a la menos 1 de 4 quintos, ¿no? De 4 quintos. Y eso lo tienen que sacar con la calculadora porque no es ángulo conocido, ¿no? No es ángulo conocido.
Ahí tienen que sacar, no tengo una calculadora ahorita en la mano. Si tienen una calculadora, podrían decir. 38.65. O bueno, 38.7 redondeando, 38.7 grados. Esa sería la dirección del vector B, ¿sí? Ya está. ¿Ahí está claro ya? ¿Todavía tienen alguna duda? Sí, 8/10. ¿Cómo le salió? Disculpe. Ahí. Producto de extremos, ¿sí? Aquí simplemente estoy reemplazando según la fórmula hasta aquí. Aquí estoy reemplazando porque aquí me está diciendo AY sobre AX. ¿Quién es AY? 1/2. Y AX 5/8. Y luego aquí se hace extremos, producto de extremos, producto de medios. 1 por 8, 8 y 2 por 5, 10. ¿De acuerdo? Correcto. Correcto. Y aquí, ¿qué se hizo? Se simplificó, ¿no? Mitad 4, mitad 5, ¿no? También pueden dejarlo en los exámenes, si gustan, también lo pueden dejar así expresado nada más, ¿no? Al menos que necesite yo el ángulo para luego, para otra operación, bueno, ahí sí tendría que hacerlo con la calculadora, pero si nada más me piden la dirección, lo pueden dejar ahí, también vale, ¿ya? Dice, exprese el vector A utilizando los vectores unitarios. A ver, vamos a ver el vector A. Miren, aquí ya me dan la dirección y la norma. ¿Cómo era? A ver, el módulo de A, ¿por quién? Por ahí un alumno me corrigió todavía, ¿por quién? ¿Por seno o por coseno? Por coseno. Coseno, ¿ya? Por coseno. Coma, módulo de A por Seno. seno. Nada más es de reemplazarlo, ¿no? Y ojo con la calculadora porque a veces la cogen los niños, la calculadora, y la cambian de grados sexagesimales a radianes. Ojo, tienen que ver ahí. Y ahí les van a salir malos valores, tengan pendiente eso, porque están jugando con la calculadora y hacen ese cambio, ¿ya? Entonces, el módulo de A, ¿cuánto es? 5, me dicen, ¿ya? 5 por el coseno de 32, 5 por seno de 32. O sea, ¿de 5 o 5.000? 5 es. Este coma, 5 coma, me dice. Yo asumí que era 5.000. Eso. 5 newton, ¿no? Es una fuerza seguramente. Esta A representa una fuerza, por lo que estoy viendo, porque está en newton, ¿no? 5 newton. Es una fuerza aplicada. Ya, entonces aquí, no tengo calculadora, ¿ustedes tienen 5 por el coseno de 32? A ver, momentico. 4.24. 4,24. 4 puntos le vamos a poner porque no se va a confundir con la coma del vector. 24. Y el otro 5, seno de 32. Punto 34. 2.64. 2.65. 65 redondeando. ¿Ya? Vamos a trabajar inclusive en los exámenes con 2 decimales, en las respuestas finales, pero redondeando el último, ¿ya? No se olviden de redondear. Ok. Ya, entonces aquí 4.34 y 2.65 y nada más, eso es lo que me pide. ¿Qué magnitudes físicas identificas en este objeto que se muestra? ¿Qué magnitudes podemos identificar aquí, no? Por ejemplo, si yo ejerzo, ¿no? Para que se mueva, ¿qué tengo que ejercer sobre él? Fuerza. Una fuerza, ¿no? Por ejemplo, una fuerza, ¿no? Aquí habría una fuerza para que salga en movimiento este balón, ¿no? Una fuerza, ¿no? Y luego, cuando yo aplico una fuerza, este balón va a empezarse a mover según una velocidad, ¿no? Una velocidad, ¿no? Entonces estoy identificando fuerza, ¿no? Una fuerza y una velocidad, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos 2 magnitudes físicas, ¿no? Y son magnitudes vectoriales, ¿no? Porque la fuerza y la velocidad no tienen dirección, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a continuar. Clasificación de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, según su expresión matemática, pueden ser escalares, vectoriales y tensoriales. Y según su actividad pueden ser extensivas e intensivas, ¿no? Esa es la clasificación. Las escalares son aquellas que pueden quedar completamente definidas por su número y unidad, ¿no? Utilizadas para su medida, nada más. Por ejemplo, masa, ¿no? 10 gramos, 20 kilogramos. Temperatura, 34 grados Celsius, ¿no? Densidad, 1,5 gramos sobre centímetro cúbico. Tiempo, 30 segundos. Distancia, 30 kilómetros, ¿no? Todos esos son magnitudes escalares. La masa, la temperatura, la densidad, el tiempo, la distancia,
¿Ya? Magnitudes vectoriales que nosotros ya también hemos definido, no hemos hablado un poco de ellas, son magnitudes que para su completa determinación se necesita conocer su valor, su unidad, pero también su dirección, ¿no? Ahí están los elementos de un vector, ¿no? El valor, ¿quién viene a ser? El valor vendría a ser el módulo, ¿no? El módulo, ¿no? Módulo y dirección. Por eso es que decíamos que un vector queda determinado por su módulo o longitud y su dirección, ¿no? Y también se le agrega una unidad. Por ejemplo, si fuerza, puede ser en newton, si es velocidad en metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, o kilómetros por hora, etcétera, ¿no? Ejemplos de esas magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración también, ¿no? La fuerza, el desplazamiento, el torque, ¿no? Y aquí hay ejemplos. Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Generalmente nosotros, ¿qué unidad? Hay diversas unidades, pero nosotros más utilizamos el sistema internacional, ¿no? La longitud, generalmente la medimos en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amperes, la temperatura en grados Kelvin, aunque también utilizamos bastante los grados Celsius, ¿no? La cantidad de sustancia mol y la intensidad luminosa candela, ¿no? Esas son las unidades establecidas por el sistema internacional. Identifique las siguientes magnitudes físicas. ¿Cuáles son magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas y cuáles son escalares o vectoriales? ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos a ver acá, a ver. La presión, ¿ya? La presión será una magnitud fundamental o una magnitud derivada. Derivada. Derivada, ¿no? Entonces vamos a ponerle el lápiz, no encuentro el lápiz, aquí está el lápiz. Entonces sería aquí derivada, ¿ya? Magnitud derivada. La velocidad sería magnitud fundamental o derivada. Fundamental. Derivada. La velocidad sería derivada, ¿no es cierto? Derivada porque velocidad que metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo. Entonces sería derivada, ¿no? Magnitud derivada. La rapidez. Derivada. Derivada también, ¿no? El trabajo. Derivada. Derivada. ¿no es cierto? La energía. Fundamental. Derivada también. Es derivada la energía también. La densidad. Derivada, ¿no? La temperatura. Fundamental. Fundamental, ya, fundamental. El desplazamiento. Derivada. ¿Desplazamiento cómo lo medimos? En metros. En metros. Entonces estamos hablando de longitud, ¿no? ¿Sí? Entonces sería fundamental, ¿ya? Fundamental. Ok. Ahora vamos con escalares y vectoriales, ¿ya? Escalares y vectoriales. La presión. Escalar. Escalar o vectorial, escalar, ¿no es cierto? Magnitud escalar. La velocidad. Vectorial. 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 La rapidez. Vectorial. La rapidez. Vectorial. Escalar. No. Escalar, dijeron, ¿no? Escalar. El trabajo. Escalar. Escalar también. Escalar. Escalar. La energía. Escalar. Escalar, ¿no? Energía escalar. Escalar. La densidad. Escalar. Escalar también. Escalar. Temperatura La escalar. temperatura. Escalar. Escalar también. Y el desplazamiento. Vectorial. Vectorial. ¿no? Ok, Vectorial. ahí está. Vectorial. Entonces ahí está el cuadrito, ya lo desarrollamos, ¿no? El video estuvo bien bonito porque ahí te explicaba todo, inclusive nos daba un cuadrito de resumen, ¿no? Está bien bonito. Entonces ahí está. Ya, ¿listo? ¿Preguntas? Miss, la rapidez, ¿qué es? Aceleración, entiendo. ¿Dónde está? La rapidez, no. La rapidez es, por ejemplo, ¿Cuál sería la unidad en ese caso? la rapidez, sería, lo que pasa es que ahí en la rapidez, a ver, la rapidez. La rapidez es una razón de cambio. O sea, tendría casi las mismas unidades que la velocidad, pero vendría a ser como el módulo, algo así. Se vendría a ser la rapidez, ¿no? Por eso es que en la rapidez la hemos, considerado como
Por ejemplo, hay rapidez media también, rapidez angular. Hay varias clases de rapidez. Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Pero se considera el módulo, o sea, es la relación entre distancia, o sea, sería metros, sobre segundo. Tienen las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas unidades que la velocidad, pero, Lo que pasa es que ahí más, a veces se considera, ¿cómo se llama? Digamos, el número de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, sería 5 metros sobre segundo, una rapidez 5. Hay varias clases de rapidez también. Es la celeridad de la magnitud escalar, ¿no? La dimensión es longitud sobre tiempo de la rapidez, ¿ya? Por eso es una magnitud derivada, no es fundamental, ¿ya? Tiene las mismas unidades que la velocidad. Esa es la rapidez. Ok. Pero no tiene carácter vectorial, ojo, no tiene carácter vectorial. La rapidez no tiene carácter vectorial. Por eso es que se le considera como una magnitud escalar. La velocidad sí, la rapidez no tiene. La rapidez no tiene, ¿cómo se llama? Es una magnitud escalar. Tiene dimensión sí, pero no tiene, ¿cómo se llama? Carácter vectorial, ¿ya? A diferencia de la velocidad. Buena pregunta, ¿no? ¿No? A veces confundimos con rapidez con velocidad, pero la diferencia es esa, la velocidad sí tiene, si me ponen aquí velocidad en lugar de rapidez, ese sería una magnitud vectorial, pero la rapidez no. ¿Tiene las mismas unidades? Sí. ¿No? Es la relación entre la distancia y el tiempo, ¿ya? Vamos a continuar.